Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Ahí va a estar el primer mensaje. Pues hay varios títulos, ¿verdad?, sobre este pasaje. Trae mucha enseñanza para nuestras vidas. Pero el tema se llama en esta mañana de este primer mensaje, se llama la responsabilidad del cristiano. Todos cuando venimos a los pies de Cristo tomamos una responsabilidad, ¿verdad? Si lo tienen, hermanos, indíquelo con un amén, por favor. Amén. Síganme con su vista, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, de los versículos del 12 al 18. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, en este momento, Padre, pedimos, Señor, que nos hable, Señor, a través de su palabra, Señor. Bendito Dios, pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor. Sabemos que su venida está cerca, Padre Santo, y Padre, queremos terminar la carrera, llegar a la meta, Señor, mantenernos firmes, bendito Dios. Padre Santo, gracias por este hermoso día que nos ha dado, Señor, y pedimos de su bendición, pedimos que nos llene de su Santo Espíritu, Señor, y que hable a nuestras vidas, Señor, y que podamos salir, Señor, en esta noche, en esta mañana, renovados, transformados, Señor, y retados también para enfrentar a un mundo, Señor, que, Padre, demandan, Señor, esa esperanza que hay en nosotros, bendito Dios. Padre, así, Señor, ponemos en sus manos todo esto, Señor, ponemos en sus manos su palabra, Señor. En el nombre precioso de su Hijo Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que el Señor Jesucristo viene pronto. Está a la vuelta de la esquina, hermanos. En un instante el Señor Jesucristo vendrá. La mala noticia es que no sé si nosotros tengamos el suficiente tiempo para rendir nuestras vidas completamente al Señor y terminar bien la carrera. Eso es importantísimo, hermanos, ya que el tiempo es tan corto, ¿verdad? Debiendo haber ya avanzado o haber nosotros persistido desde que nosotros recibimos a Cristo, haber persistido en la santificación en nuestras vidas, ahorita el tiempo se ha cortado más. Entonces esa es, no sé si es mala o buena, pero manténgase de pie, manténgase firme, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y hermanos, la iglesia de Filipos, quiero mencionar esto como introducción. La iglesia de Filipos fue fundada o levantada en el segundo viaje misionero. Ya lo estudiamos en el libro de Hechos capítulo 16, y hay tres acontecimientos bien importantes ahí en el capítulo 16 cuando esa iglesia es levantada. El primer acontecimiento es que aquella mujer Lidia, vendedora de púrpura, se levantaba en las mañanas para ir a adorar a Dios, a hablar con Dios a la orilla del río.
ahí se reunían. Y oyó que el apóstol Pablo estaba predicando, oyó la palabra de Dios y fue una de las convertidas. El otro acontecimiento es aquella mujer de que echaron, la que molestaba día tras día al apóstol Pablo y decía, estos hombres enseñan el camino de Dios, ¿verdad? Entonces aquella mujer molestaba tanto al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo echó fuera aquel espíritu inmundo, espíritu de adivinación que aquella mujer tenía. Y al ver los amos de aquella mujer que se le habían ido las ganancias, que fue lo que hicieron, dice que rasgaron sus ropas del apóstol Pablo, de Silas, la rompieron y fueron azotados y fueron encarcelados. El tercer acontecimiento es de que estando en la cárcel, adorando a Dios después de haber sido golpeados, después de haber predicado la palabra de Dios, dice que aquel lugar tembló, ¿verdad? Esa adoración a Dios, y que las puertas se abrieron, el carcelero se iba a matar y el apóstol Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Aquel hombre dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el tercer acontecimiento en el inicio, en el comienzo de esta iglesia. Y se levanta una gran obra, hermanos. Se levanta una gran obra allí en Filipos. Filipos era cerca de una provincia de la ciudad de Macedonia. Y miramos ahí como el apóstol Pablo, el apóstol Pablo la pone como ejemplo, la elogia. Ahí está en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 3 y 4, y en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 9. Vamos ahí a 2 de Corintios 11, 9. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 9, dice, y cuando estaba entre vosotros, dice, y tuve necesidad, ninguna carga, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y de todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, ¿verdad? Y está hablando de la iglesia de Filipos. Está hablando de los filipenses. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 4, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Era una iglesia generosa, era una iglesia que apoyaba el ministerio de ganar almas, el ministerio del evangelio. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Era un privilegio lo que ellos sentían, ayudar, apoyar el ministerio, ¿verdad? Hoy es el día del ministerio más olvidado, las misiones, ¿verdad? Entonces era una iglesia ejemplar, la iglesia de Filipos, y no se mira que había muchos problemas en el tiempo de Pablo, pero estoy seguro que después vinieron los problemas. Vinieron problemas a esa iglesia, ¿verdad? Porque dice que la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros comenzamos a levantarnos y a predicar el evangelio, a vivir para Cristo, a hacer su voluntad, crea que van a venir pruebas y luchas en nuestras vidas. Entonces debemos estar preparados, debemos de guardarnos, pero no solamente esto, hermano. Ahora nosotros, como varones, hermanos, tenemos responsabilidad, o tomamos responsabilidades en el trabajo,
Tenemos responsabilidades en el trabajo, como padres, como abuelos, como esposos, tenemos responsabilidades. Pero hay una responsabilidad grande también como cristiano, es santificarme, vivir para Dios, caminar con Dios. ¿Para qué y por qué? Bueno, dice allí en Deuteronomio capítulo 12, si gusta buscarlo, yo aquí lo tengo anotado por el tiempo. Deuteronomio capítulo 12, versículo 28 dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos, y después de ti para siempre. Habla de ahí de 3 generaciones, y habla de caminar en temor y temblor, caminar haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios. Porque si hacemos lo bueno y lo recto delante de Dios, nosotros vamos a poder caminar bien en una sociedad maligna y perversa. Vamos a ser unos luminares, vamos a ser la sal de esta tierra. Entonces es bien importante y básico esto en la vida del cristiano. Así que, hermanos, Josué capítulo 1, versículo 8 dice, muchos no lo sabemos de memoria, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, en todo tiempo meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está en él escrito. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios cambia, ¿verdad? Pero muchos de nosotros a veces nos conformamos, hermanos. Los cristianos muchas veces somos conformistas, nos conformamos con la salvación, pero no queremos caminar en santidad. Entonces, ese era algo que al apóstol Pablo le preocupaba, que la iglesia de Filipos siguiera perseverando en la doctrina de la salvación, en la perseverancia de llegar a esa madurez, de santificarse todos los días. Y el primer punto, hermanos, es de mi responsabilidad como creyente. Versículos, regresando al libro de Filipenses capítulo 2, mi responsabilidad como creyente, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando dice por tanto, es una continuación de lo de atrás, es una conexión. Y el apóstol Pablo pone una vara lo más alto, que es el Señor Jesucristo, y lo pone como ejemplo. Cuando miramos allí en el pasaje, en el capítulo 2, cuando dice: el cual, siendo en forma de Dios, hablando del Señor Jesucristo, dice: no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Miramos ahí la humanidad de Cristo, dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice el versículo 9, este es el pasaje clave, hermano, de los versículos del 12 al 18. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dos cosas que el Señor Jesucristo hizo y que nos muestra a nosotros. Esa es la vara que nos dejó el apóstol Pablo. Número 1 es que el Señor Jesucristo se humilló, se hizo humilde. Número 2 es de que Él hacía la voluntad del Padre. Eso es básico, hermanos, en la vida del cristiano, ser humilde. Número 2, hacer la voluntad de Dios.
Entonces son dos cosas bien importantes, por eso dice, por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. O sea, el apóstol Pablo miraba cómo esta iglesia perseveraba en la doctrina, perseveraba en caminar con Dios, perseveraba en hacer la voluntad de Dios. Y dijo, pues no nada más cuando yo estoy ahí, sino también cuando yo no estoy ahí, ellos siguen adelante. Pero la carrera no termina ahí, la carrera es seguir todavía, seguir, porque las luchas y las pruebas van a venir a nuestras vidas. Entonces, eso es algo bien importante, hermanos. Y como dije anteriormente, Pablo elogia a estos hermanos. Esté o no esté con ellos, él los elogia, que le echen ganas. El apóstol Pablo no se confiaba y le preocupaba que un día esa iglesia floreciente, un día cayera. Un día cayera, ¿por qué? Porque como dije anteriormente, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no, miren lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Todas esas personas que se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, entran a las iglesias y las destruyen. Entonces nosotros debemos estar alertas, debemos de tener mucho cuidado cómo debemos conducirnos. Entonces esos problemas van a venir. Esos problemas van a seguir. Y más adelante dice, sino mucho más, dice, ahora en mi ausencia, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No está hablando aquí de que la salvación se pierde. No está hablando de eso. Está hablando sobre la doctrina de la salvación. Está hablando de perseverar, de santificarse, de crecer espiritualmente, llegar a una madurez. A eso se está refiriendo. Muchas otras denominaciones sacan este texto y ellos piensan que la salvación se puede perder, que la salvación es como un hilo en el que la puedes perder, pero aquí no se está refiriendo a esto, se está refiriendo de llegar a una madurez en Cristo Jesús. Y esa es la meta que debe ser de cada cristiano, llegar a la madurez de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vara que el apóstol Pablo pone. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Para entender un poco en el contexto, hermanos, vamos a lo que dice y agarrar la línea. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 1. Hasta allá está el contexto, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículos 3, 4 y 5 y 6 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando uno viene de los pies del Señor Jesucristo, es un comienzo. Dios comienza la obra en nosotros. Dios hace todo en nosotros. Y nosotros debemos estar prestos para dejarnos guiar por el Señor Jesucristo. Entonces, es un comienzo. La obra de la santificación comienza cuando uno recibe al Señor Jesucristo. Y más adelante dice en el versículo 8 del capítulo 1, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Era un amor profundo, un amor grande, un amor sincero. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Si así era una iglesia que amaba la obra, era una iglesia que se amaban entre hermanos, era una iglesia que perseveraba. Dice el apóstol Pablo, no, dice, yo pido que sigan adelante, que si tienen amor ahora sea el doble de amor todavía. Dice, más adelante dice, que abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí
miramos que la preocupación del apóstol Pablo, no sean conformistas, sino sigan aprendiendo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es amplia, hermanos. Los pastores, los maestros se siguen preparando día tras día, día tras día. Nunca alcanza uno, hermanos. Porque la palabra de Dios es como un mar, ¿verdad? Es como, es demasiado, hermanos. Cada día aprende uno algo nuevo. Entonces, miramos acá, dice que para que seáis, dice que seáis sinceros, irreprensibles. En el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor. Está hablando de un discernimiento, pero para que haya discernimiento, tiene uno que tener conocimiento, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Que en el día de que cuando el Señor Jesucristo venga, cuando estemos en el tribunal de Cristo, no nos alejemos avergonzados. Cuando el Señor Jesucristo nos diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vale la pena trabajar por Cristo. Vale la pena vivir por Cristo, hermanos. Así es que siga firme, siga adelante. Entonces, el ocupaos también, la palabra ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocupaos quiere decir trabajar, quiere decir llevar a cabo algo, quiere decir es un trabajo continuo hasta terminarlo. Nuestro trabajo no ha terminado, hermanos. Nuestro trabajo sigue. Eso es lo que quiere decir la palabra ocupaos. El apóstol Pablo dice que debemos seguir adelante para que cuando Cristo venga nos halle plenos, trabajando en su obra, con frutos de justicia. Mire lo que dice aquí en el capítulo 1, versículo 15, dice: algunos predican a la verdad, a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Tres cosas ahí que miramos: que había unos hermanos que predicaban a Cristo por envidia, otros lo hacían por contienda, pero otros de buena voluntad. Pero así aún el apóstol Pablo se gozaba, dice, o por envidia o por contienda, dice, Cristo es glorificado, Cristo es ensalzado, y en esto me gozo, decía él. Y miramos una pregunta aquí: ¿cómo lo haces tú? ¿O cómo lo hacemos nosotros, mejor dicho? ¿Por envidia, por contienda o de buena voluntad? ¿O ninguna de las tres? No hablas de Cristo, no predicas de Cristo. ¿Cómo lo haces? ¿Verdad? Este pasaje, hermanos, está hablando, es la forma del proceder de cada cristiano y las actitudes del corazón. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? Estoy recopilando esos textos para poder entender, hermanos, el pasaje del capítulo 2, de los versículos del 2 al 18. Tomando en cuenta todo esto, hermanos, dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y más adelante dice: yo no sé si es mejor estar con Cristo ya o quedarme aquí. Dice: estoy en un estrecho y no sé cuál escoger, porque sería más provechoso quedarme aquí para seguirle hablando a mis familiares, a mis hermanos judíos, o estar con el Señor también, que sería muchísimo mejor. ¿Sabe? Para muchas veces, ¿cómo es que el apóstol Pablo, me ponía a pensar, cómo es que el apóstol Pablo podía gozarse si estando en una cárcel, haber sido azotado, haber sido golpeado, le hacían muchas cosas, su trabajo fue sacrificial, pero cómo él podía gozarse en medio de una prueba, en medio de una tribulación? ¿Saben por qué, hermanos? Por el amor a Cristo.
Por el amor de Cristo, usted puede aguantar, puede soportar todo, puede haber paz. Podrán venir adversidades a la vida, pero con Cristo, hermanos, con un amor por Cristo, vale la pena. Va a haber paz en su corazón. Va a haber paz. Entonces, seguimos adelante, hermanos, en el capítulo 2, versículos 12. Entonces tenemos una responsabilidad, hermanos. Hay tres maneras que podemos aplicarlo. O sea, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? Hay tres maneras nada más. Tres maneras. Hay cristianos carnales, hay cristianos espirituales y hay cristianos que, entre comillas, se dicen ser cristianos. Y vamos a ver en cuál de estos tres grupos puede ubicarse, o podemos ubicarnos en cuál de estos tres grupos. Primeramente, hermanos, quiero hablar sobre un cristiano carnal. ¿Qué es un cristiano carnal? Bueno, un cristiano carnal es aquel que no le importa su vida espiritual. Es aquel que no le importa su vida espiritual. ¿Cuántos pasajes de la palabra de Dios sabe usted de la seguridad de la salvación, que son básicos e importantes en nuestras vidas? Hay varios, hay muchos. Juan 5:24, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Es una seguridad firme ahí en la que nosotros, ahí debe estar fundada nuestra fe en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. ¿Verdad? A un cristiano carnal no lee la Biblia, y si la lee de vez en cuando. Quiere que el pastor le sirva la comida, y se atreven a decir con descaro: es un trabajo del pastor, ¿verdad?, alimentarnos, darnos la comida. Vienen y se sientan que quieren que les sirva, pero nunca abren la palabra de Dios. Ojalá que no sea usted un cristiano de esa manera, ¿verdad? También es cierto que es trabajo del pastor explicarnos la palabra de Dios, exponernos la palabra de Dios, guiarnos, pero nuestra responsabilidad comienza con nosotros en abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Le damos gracias a esos hermanos que trabajaron en nuestras vidas, que nos enseñaron, que Dios los puso ahí para que nos enseñaran. Es el trabajo que nosotros debemos seguir haciendo. Imagínense que nosotros nos comportáramos como cristianos carnales, estuviéramos peor de lo que está la iglesia hoy en día. Estuviéramos peor. Entonces, ese es un cristiano carnal que no lee la Biblia. Es un cristiano, no le importa la vida espiritual de sus hijos. Sus hijos se están perdiendo, sus hijos están yendo al mundo. No les importa. Por eso el apóstol Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación, porque si nosotros nos ocupamos, vamos a tener temor a Dios, y también nosotros nos vamos a preocupar por la familia, que venga a Cristo, nuestra esposa, y que nuestros hijos no se pierdan. Estoy hablando del cristiano carnal. Mucho menos no gana almas, anda murmurando. Aquí en este pasaje del 2 al 18 habla de las murmuraciones. El cristiano carnal anda murmurando todo el tiempo, anda en contiendas, metiendo chismes, metiendo en problemas a los hermanos. Viene a la iglesia en la mañana, en la tarde, también sabe la Biblia esa persona, conoce de la Biblia, memoriza versículos de la Biblia, es esa persona, el cristiano carnal. Y también canta, hace todo eso, pero sigue siendo un cristiano carnal. ¿Por qué? Porque no practica. Así hay muchos dentro de la iglesia. Así hay muchos que Dios dice: si somos faltos de sabiduría. Hay algunos que ponen excusa. Algunas personas mayores dicen: no, es que yo ya estoy muy grande para memorizar, no, es que yo ya estoy muy grande para aprender, ya mi mente ya no trabaja. Pues pídale a Dios sabiduría, dice la palabra de Dios. Si alguno es falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y hay tantos ejemplos en la palabra que hombres
El apóstol Pedro no era un hombre estudiado, un hombre de letras. Era un hombre simple, que era un pescador, no tenía estudios, pero era un hombre que se rindió a Dios. Y Dios le enseñó, Dios trabajó con él, Dios le mostró. Entonces no hay ninguna excusa para que usted siga viviendo una vida dominada por los apetitos carnales, por los deseos carnales. El cristiano que dice ser cristiano, entre comillas, pero que no lo es, piensa de esta manera: este viene cuando se le pega la gana a la iglesia. Es un cristiano, entre comillas, en el templo los domingos, pero fuera vuelve a ser el mismo hombre. Mire lo que dice, algo fuerte aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 hasta el 22, dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, son personas que han escuchado de la palabra de Dios, son personas que han oído, son personas que cuando vienen aquí se emocionan y dicen: sí, yo quiero recibir a Cristo, pero nada más es de labios para afuera, pero no es de un corazón. Entonces dice más adelante el pasaje, dice: habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, dice, otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido. Hermanos, dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos que ya no queda más sacrificio por el pecado. Una vez conocido a Dios, dice, volverse atrás al santo mandamiento que les fue dado, dice, pero les es acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así es como estas personas viven, pero dicen ser cristianas. Una vez estaba testificando en el trabajo, ¿verdad? Y a lo lejos estaba una persona que estaba escuchando. Porque muchas personas, cuando uno está hablando de la palabra, escuchan, hermanos. Así como esta mujer Lidia, escuchaban atentamente. Entonces aquella persona levanta la mano, dice: yo también soy cristiano. Pero una persona que andaba en adulterio, una persona que andaba en drogas, pero se decía ser cristiano. Así hay muchos, hermanos, así hay muchos. Entonces, un cristiano que se dice ser cristiano, también son personas que no reconocen la grandeza de Dios y toman la salvación como algo ligero. No miran que ellos están camino al infierno. Son cegados, son emocionalistas nada más. Y de esos están llenas las iglesias el día de hoy. Están llenas. Entonces, había una persona que se llamaba Fermín, nadie lo conoce excepto el pastor. Esa persona, Fermín, cada domingo, cuando yo recibí en aquel tiempo al Señor, cada domingo venía y se arrepentía, entre comillas, se arrepentía. Y el maestro de escuela dominical todo el tiempo le explicaba la palabra de Dios. Le explicaba sobre la salvación. Y cada domingo pasaba, quería recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque el domingo venía a limpiar conciencia, pero su vida, cuando salía de la iglesia, su vida era otra, su vida era carnal. Y así caminaba esta persona, y así hay muchos, hermanos. Así hay muchos que se dicen ser cristianos. Ahora no nada más en las iglesias carismáticas, donde es aceptable de todo. Es más, hasta en las iglesias bautistas fundamentales, que se está perdiendo la sana doctrina, pasa esto. Es más, esas personas hasta pueden ganar almas. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
Y aquellas personas responden y dicen, sí Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto, el otro. ¿Qué les dice el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. El Señor sí los reconoce. Nosotros tal vez nos pueden engañar, pero el Señor sí los conoce. Entonces, no es nada más, hermano, repetir una oración de labios para afuera, es reconocer que eres un pecador, es reconocer que Dios es grande y es reconocer que estás caminando hacia el infierno, pero que Cristo te puede ayudar si te arrepientes de todo tu corazón. Si no tienes a Cristo en tu corazón, Cristo te puede ayudar, pero que tiene que ser de un corazón contrito y humillado. Tienes que reconocer que nadie te puede salvar de la ira venidera, nadie te puede salvar de ir al infierno, solamente Cristo Jesús. La sangre de su Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, es la que te puede salvar. Dice su palabra que ancha es la puerta y muchos entran por ahí, pero es muy estrecha la puerta, que es el camino a la salvación, y pocos, dice, son pocos los que las hallan. En el tiempo de Noé eran pocos los que se salvaron. Dice que se salvaron 8 personas, dice el apóstol Pedro. 8 personas. Cuando salieron a predicar la palabra a los discípulos, dice el Señor, son pocos los que se salvan. Escudriñe su corazón, escudriñe su vida, la vida personal. Pregúntese si en verdad está en el camino de Dios. En el año 2003, yo me convertí en el año 1999 en una escuela dominical. El pastor estaba predicando la palabra, enseñando la palabra de Dios. El hermano Jaime Rodríguez estaba enseñando, pero yo no me acuerdo de la decisión que yo hice, si yo reconocí que yo era un pecador. Yo no me acuerdo de todo eso, pero lo único que recuerdo es que él dice, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y dije, pues yo. Y ya al mediodía, a la hora del servicio, me pasaron al frente y oraron por mí y ya me decían hermano. Entonces yo, muy cómodo también, yo le decía hermanos a todos, y así hay muchos. Entonces yo empecé a tener un apetito por la palabra de Dios, y es ella también de una persona convertida, ¿verdad? Pero no se engaña, hermanos. Entonces yo seguí estudiando la palabra de Dios, me interesé más, y era yo muy preguntón, le preguntaba a los hermanos, y yo no sé si a veces los molestaba, pero yo quería aprender más de la palabra de Dios. Tanto que tuve que dejar esa primera iglesia para seguir aprendiendo más en otra iglesia y empezar a ir al seminario. Pero entre el 2003, ya era el 2004, yo estaba leyendo una porción de la Escritura en el libro de Apocalipsis o Revelación. Estaba leyendo aquella cita que decía, y al que perseverare hasta el fin, este será salvo. Yo ignoraba eso, ¿verdad? No sabía, yo no entendía sobre la salvación, si la salvación se perdía o no, pero yo estaba interesado. Pero era Dios que estaba trabajando en mi vida. Y vino ese momento en que, es más, no me acuerdo del pasaje, sé que estaba en Apocalipsis capítulo 6, pero después de que este es lo curioso, miren, que yo empecé a revisar, a buscar ese pasaje después de que reafirmé mi fe. Lo empecé a buscar y sabe que no lo hallé. No hallé ese pasaje ahí. Pero una cosa sí sé, que Dios estaba trabajando en mi vida. Y esa vez estaba yo solo estudiando la palabra de Dios, y fuera una tarde mi esposa estaba visitando a un hermano en el hospital. Y esa tarde yo le dije, Señor, yo no sé si soy salvo. Yo no sé si fui salvo aquel día, pero yo quiero estar seguro de mi salvación. Y en ese día, yo solito, me arrodillé ahí y le dije, Señor, perdona todos mis pecados. Le dije, yo no sé si fui salvo allá, pero yo quiero estar bien seguro de mi salvación. Y en ese momento reafirmé mi fe.
digo, reafirmé mi fe porque yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Si yo fui salvo, desde ese día vino la paz a mi vida, cosa que ese pasaje yo no lo volví a hallar. En esa porción de la escritura hay otros pasajes como el que encontramos acá en Filipenses capítulo 2 versículo 12, cuando dice que habla sobre ocupados en vuestra salvación. Recuerden, no está hablando sobre la salvación del alma, ¿verdad? Estaba hablando sobre el crecimiento espiritual. Entonces vino una paz a mi vida y sé que cuando yo muera yo voy con Cristo, tengo esa seguridad de la salvación. Entonces, regresando al pasaje, esta persona también dijimos que puede ganar almas. Quiero hablar también ahora del cristiano espiritual, porque este pasaje, hermanos, del capítulo 12, este pasaje es básico para nuestras vidas. De este pasaje, hermanos, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, de ahí se desprende todo lo demás para la iglesia. Entonces, si uno puede captar el versículo 12, usted va a poder entender lo demás hasta llegar a la meta que está en el capítulo 3. Pero este es básico, hermanos. Entonces, un cristiano espiritual, este es lo que hace, miren, un cristiano espiritual, si no lo es, puede llegar a serlo. Él se vacía de sí mismo primeramente, para que seas un cristiano espiritual. Y nadie te lo va a decir, sino que tú lo vas a mostrar con tus hechos, con tus frutos. ¿Qué era lo que hizo el apóstol Pablo? Dice, ahí está en Filipenses capítulo 3, dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dice, si alguno piensa de qué confiar en la carne, dice, yo más, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, en la ley, irreprensible. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué era lo que hizo el apóstol Pablo? Se vació de sí mismo. Todo mérito propio no vale delante de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser un cristiano espiritual? Es vaciarnos primeramente de nosotros mismos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es la santificación. Santifiquémonos, hermanos, para llegar a ser un cristiano espiritual. Meditemos. Un cristiano espiritual medita en la palabra de Dios. Ojo, que no nada más lee la palabra de Dios por leerla, sino que medita. Se puede tardar media hora, 1 hora en un pasaje. Medite la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser más edificante. Otra cosa también, habla a cada momento con Dios. No anda en murmuraciones. Está presto para hacer lo que sea, cualquier trabajo en la iglesia. Ama a su familia, la protege. Busca que sus hijos sean salvos. Les habla de la palabra, los exhorta, los amonesta. Todo eso, hermanos. Entonces, está presto para hacer lo que sea en la iglesia. Es de buen testimonio. Gana almas, tiene discernimiento espiritual, que eso era lo que el apóstol Pablo decía, que crecieran en conocimiento para que tuvieran discernimiento. Si estás en el tercero de lo que acabo de hablar de un cristiano espiritual, sigue adelante, porque aún no has llegado a la meta, aún no ha terminado la carrera. Pero si eres un cristiano carnal, mira lo que Dios dice en el versículo 13. Si eres un cristiano, dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Juan capítulo 15, versículo 5, dice, vosotros, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Dice, sin mí, nada podéis hacer. O sea, todo viene de Cristo, todo viene de Dios. Dice, porque Dios es el que quiere hacer, produce en vosotros así el querer
como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que trabaja en nosotros, hermanos. Y luego dice más adelante, haced todo sin murmuración y contiendas. Sin murmurar. El murmurar, ¿qué es? Hablar mal. Comienza con un murmullo a decir, mira, el hermano cómo dijo esto, pero eso no dice la palabra de Dios. Y empieza a murmurar. Y al rato la murmuración, ¿qué es lo que te va a llevar a hacer? A contender, la contienda. Pero si eres una persona firme en el Señor, hermano, si te santificas, haces la voluntad de Dios, no vas a caer en murmuración, no vas a caer en este problema de contiendas. ¿Por qué? Porque tienes una vida rendida a Dios. Eso es llegar a la meta, hermanos. Dice más adelante, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sabe que la murmuración destruye familias, destruye iglesias, divide iglesias? Es lo que hace. ¿Por qué? Por falta de inmadurez. Porque si todos los cristianos trabajáramos en nuestras vidas espirituales, no pasara nada de esto, ¿verdad? Los líderes, hermanos, oren por ellos, porque los líderes llevan mucha carga, tienen una grande responsabilidad delante de la iglesia, delante de la familia. No nada más los pastores, también nosotros tenemos esa responsabilidad como padres y como maestros también de escuela dominical. Así es que dice, haced todo sin murmuración y contienda. Dice, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Sí se puede vivir en una generación maligna y perversa si obedecemos a Dios. Noé lo hizo. Era una generación maligna y perversa, y Noé lo pudo hacer. Dice, para que seáis irreprensibles. Irreprensibles quiere decir de buen testimonio, sin tacha alguna, de que alguien te critique que estás haciendo algo mal. Entonces, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos los primeros, si nos santificamos, vamos a ser de buen testimonio, no nada más para con los de adentro, sino para con los de afuera también, hermanos. Dice el siguiente versículo, ya lo terminamos, hermanos. Dice, asidos de la palabra de vida. El versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, o sea, arraigados. Eso quiere decir arraigados. Tómate de la palabra de Dios. Dice, para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es triste, hermanos, cuando dejamos hijos aquí y allá, hijos que me refiero a hijos espirituales, que no les damos seguimiento. El apóstol Pablo, antes de terminar su vida, él quería sentir ese gozo de decir, mira, aquella persona que como Timoteo, como Epafrodito, que ellos siguieron adelante, él se gozaba. Así es como nosotros nos debemos de gozar, debemos darle seguimiento a aquellas personas que les hablamos del Señor Jesucristo. No nada más ganarlos y dejarlos, sino darles continuación. Eso es lo que está diciendo. Y para eso dice, agárrate de la palabra de Dios. Agarrémonos de la palabra de Dios en estos últimos tiempos, hermanos, porque el Señor Jesucristo está cerca. Si no estás agarrado de la palabra de Dios, vas a sufrir, hermano, vas a sufrir. Dice el siguiente versículo, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, dice, y regocijo en todos vosotros. Dice, cuando era derramado en libación sobre el sacrificio, está hablando que derramaban un vino sobre el sacrificio, ¿verdad? Ese es lo que pasaba. Entonces, lo que aquí nos enseña que el apóstol Pablo tuvo una vida sacrificial para caminar en una vida santa, en una vida agradable a Dios. Muchas veces no vas a disfrutar cosas de este mundo, no vas a poder disfrutar, por ejemplo, vacaciones, todo eso. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la salvación, ocuparse de la vida espiritual de la familia, de nosotros, requiere tiempo, requiere disciplina, requiere esfuerzo. Y nosotros tenemos que esforzarnos para llegar a la meta. Dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Ser agradecidos, hermanos, con aquellos que nos hablaron de la palabra de Dios. Si están vivos todavía, hábleles, écheles una llamada. Dice,
Y asimismo dice el otro versículo, y asimismo dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Comparta ese gozo con los hermanos. Comparta el gozo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, contagia a los demás, contagia a la congregación, contagia a la iglesia. Eso nos va a ayudar bastante, hermanos. Pero esto requiere esfuerzo, como dije, disciplina y seguir adelante hasta la meta. Si Dios te ha bendecido mucho, sigue adelante, hermanos. Estoy hablando en lo espiritual. Sigue adelante. La carrera no ha terminado. La carrera, dice el apóstol Pablo, cuando ya al final de sus días he peleado la buena batalla. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez. Que esa sea la meta, hermanos, para usted y para mí. Dios les bendiga, hermanos. Amén.